En esta oportunidad aprenderemos sobre los productos notables. Aquí tenemos una multiplicación de binomios x más 2 por x más 3. Si desarrollamos este producto de una forma distributiva como lo hemos hecho anteriormente, vamos a obtener como resultado esto que tenemos aquí. Si desarrollamos x por x, x cuadrado, x por 3, 3x, 2 por x, 2x y 2 por 3, 6. Luego sumamos los términos semejantes y de estos dos nos dio como resultado 5x. El primer término lo copiamos y el último término también lo copiamos. Entonces este sería el resultado de la multiplicación distributiva que hicimos en este ejercicio. Ahora bien, para poder facilitarnos la vida en matemáticas se crearon los productos notables, para no tener que hacer toda esa distribución que muchas veces nos podemos confundir. Como en el mismo ejemplo, x más 2 por x más 3, nosotros podemos aplicar el primer producto notable que vamos a aprender en esta oportunidad, que es el producto de binomios con términos común. ¿Qué nos dice la definición de este producto notable? Bueno, nos dice que el producto resultante es un trinomio. El coeficiente del segundo término es la suma de dos números y el tercer término es el producto de esos mismos números. Entonces, ahora, teniendo en cuenta esa definición, bien podemos resolver esta multiplicación de binomios utilizando el primer producto notable. ¿Qué nos decía entonces? Que vamos a tener como resultado 3 términos, porque ahí decía trinomio. Entonces una forma bien práctica de hacerlo es haciendo 3 cuadritos. Ya sabemos nosotros que en el primer cuadrito va a ser un término de grado 2, en el segundo cuadrito va a ser un término de grado 1 y en el último va a ser el término independiente. Entonces, como estamos trabajando con x y x en ambos binomios, entonces el primer término va a ser x al cuadrado. Eso ya lo pueden determinar ustedes, ¿verdad? El segundo término nos decía la definición que va a ser la suma de los dos números. Entonces, ¿cuál sería la suma de positivo 2 y positivo 3? Sería 5, ¿verdad? Y como ambos son positivos, entonces la respuesta sería positiva. Y ya sabemos que este término va a ser de grado 1, por eso va grado 2, grado 1, 5x. Y por último nos decía la definición que el tercer término va a ser la multiplicación de esos mismos dos números. Entonces, ¿cuánto sería 2 por 3? Ambos son positivos, positivo por positivo, entonces nos va a dar un positivo. 2 por 3, 6. Y este sería el trinomio resultante de la multiplicación de estos binomios. Ahora tenemos el siguiente ejemplo. La multiplicación de x más 2 por x más 5. Ya no lo vamos a hacer de esta forma distributiva, sino que ya sabemos que le vamos a aplicar el producto notable. ¿Qué nos decía entonces? Que vamos a tener como resultado, entonces, ¿cuántos términos? Muy bien, 3 términos. Por eso va a ser un trinomio. Y el primer término va a ser de grado 2. Como estamos hablando de x y de x en ambos binomios, entonces va a ser x al cuadrado siempre. Porque aquí tenemos x, ¿verdad? ¿Qué nos decía del segundo cuadrito, el segundo término? Bueno, que va a ser la suma de los dos números. ¿Cuánto sería positivo 2 más positivo 5? Ah, muy bien, sería positivo 7. Acompañado de x siempre, ¿verdad? Porque este término tiene que quedar grado 1. No se les olvide. Y el tercer término que nos decía la definición, que va a ser la multiplicación de esos mismos dos números. 2 por 5, 10. Como ambos son positivos, entonces sería más por más, más. Ahí está el trinomio resultante. Miren, x cuadrado más 7x más 10. Esto es el resultado de multiplicar todo esto. Con el producto notable nos ahorramos el trabajo. Ahora hagamos el último ejemplo. Yo sé que ustedes ya entendieron muy bien. Tenemos aquí la multiplicación de x menos 3 por x más 6. Bueno, ya no hagamos los cuadritos porque ya sabemos que vamos a tener como resultado 3 términos. ¿El primer término cuál va a ser? Muy bien, va a ser x al cuadrado siempre porque estamos hablando de x y de x. El segundo término ¿cuál va a ser? Nos decía que es la suma de los segundos números o de los números que están ahí.
Entonces aquí tenemos, ¿cuánto sería negativo 3 más positivo 6? Bueno, como uno es negativo y el otro es positivo, ¿qué nos dice la ley de los signos? Que se restan y gana el mayor valor absoluto. ¿Cuál sería? Positivo 6. Entonces la respuesta va a ser positivo. 6 menos 3, entonces sería 3, acompañado de x en grado 1. Y el tercer término, ¿cuál va a ser? La multiplicación de esos mismos números. Y aquí acordémonos también siempre de las leyes de los signos para la multiplicación, que sería menos por más, sería menos. 3 por 6, 18. Y ahí tenemos ya el trinomio resultante, x cuadrado más 3x menos 18, que sería aplicando el primer producto notable que estamos estudiando en esta oportunidad.